sobre ciencia y tecnología para la vida. Este conversatorio lo organizó la Cátedra de Cultura y Tecnología, pues una iniciativa que está pues tomando fuerza y es bastante reciente, pero que estos son uno de los primeros pues acercamientos y actividades e iniciativas que tienen. Claudia Grisales Bojorges, perdón. Ella es física, también tiene un montón de apellidos más a lo que se ha dedicado, voy a dejar que ahorita se presente también. Y pues vamos a estar conversando también con Juan David Reina Rosso, quien es ingeniero industrial. Ellos ambos son autores de un artículo también que se llama Sembrando otra ciencia y tecnología para la autonomía y el bien común. Y vamos a estar conversando justamente un poco de las ideas que plasman y más allá, espero yo que podamos como dar un paso más también de lo que plantearon acá, que también es un artículo pues que recomiendo, que es un buen acercamiento a lo que podemos entender como ciencia y tecnología desde otra perspectiva. Entonces, bueno, quiero que ustedes se presenten. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Gracias Laura y Aurelio por la invitación otra vez. Bueno, yo soy Claudia Grisales, tengo muchos nombres, pero Claudia es por el que voy y como dice Laura, yo estudié física en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, pero pues ahí me surgieron muchas curiosidades que no pude satisfacer, digamos, dentro del campo de la física, entonces también, digamos, me metí en el campo del diseño, me puse también con los estudios sociales de ciencia y tecnología, también en el campo, digamos, de la educación y así terminé haciendo un doctorado que estoy haciendo ahorita en informática en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Ahí estoy ya escribiendo mi tesis. En mi tesis trabajo en cómo los procesos comunitarios, campesinos particularmente, en las periferias, digamos, de Colombia, en la selva realmente amazónica, usan, reinventan, apropian, etcétera, tecnologías para sus propósitos, digamos, territoriales, ¿no? Y cómo es como ese diálogo, ese proceso de apropiación eh, entre campesinos y tecnologías que pues en su mayoría han sido creadas en otros lugares y con otros propósitos. Entonces, bueno, a eso me dedico. Más tarde podemos hablar otro poco de eso. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan de Reina, colombiano también. Soy ingeniero de formación de pregrado, sin embargo, ya en posgrado amplié un poco esta perspectiva con estudios de ambiente y desarrollo a nivel de maestría y de doctorado en ingeniería y sociedad, más o menos, todos en Colombia, pero con algunas estancias de investigación en Barcelona, en Cambridge, Massachusetts y en Berlín, un poco como también comparando un poco muchos de las herramientas, los conceptos, las metodologías que desde ingeniería se nos planteaban y un poco contrarrestándolas e interpelándolas mejor acerca de pues, nuestros contextos latinoamericanos, contexto multicultural de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas que tenemos en nuestro país y urbanas. Entonces, un poco ahí desde ese lugar. Desde hace un par de años, pues un poco más también experimentando con temas de arte, ciencia y tecnología, y cómo este puede ser un lugar, un formato y un lenguaje para la apropiación social del conocimiento y desde las comunidades rurales, ¿no? Entonces, a partir de hacer cortos audiovisuales, fanzines, sistematizaciones web, postales sonoras, ilustraciones, pues un poco generar nuevos lenguajes para la comprensión y para la creación también de ciencia y tecnología desde los territorios. Entonces, muchas gracias, muy contento y emocionado también de estar acá, que podamos nutrir, digamos, este espacio de conversación. En específico les hace dar un poco ese giro o interesarse por otros temas, ¿verdad? Como decía Claudia, ella es física, Juan David es ingeniero industrial, entonces una dice, bueno, ¿en qué momento es que, ¿verdad? Decido que mi carrera no va a ser, ¿verdad? Como tal vez a veces se espera por default, ¿verdad? Ir a trabajar en cierta empresa o así, sino que incorporan otros intereses que normalmente uno no está acostumbrada a escuchar, ¿verdad? Que tal vez un ingeniero industrial hace esto o una física hace aquello, ¿verdad? Entonces, tal vez cuéntenme un poco en qué momentos que ustedes dan ese giro o qué les marcó o qué pasó, ¿verdad? Que ustedes dicen, me voy para acá. Entonces, tal vez empecemos por Claudia. Bueno, para mí es una historia muy curiosa porque yo estudiaba física, digamos física pura en la Nacional. Y si uno quiere ser físico, el camino está muy definido, ¿no? En Colombia, ¿no? Entonces en Colombia lo que se espera es terminas la carrera, te buscas una maestría afuera
si querías quedarte en Latinoamérica, en Brasil, si no, te vas para Europa o para Estados Unidos, te haces el doctorado en otro lugar, pero también por fuera, y eventualmente, si tú quieres volver, vienes a ser profesor. Pero si no, pues lo que esperan es que te quedes por fuera, porque afuera es donde se espera que tú puedas triunfar como física. Porque afuera está la tecnología, están los saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como la expectativa. Y un poco pues yo tenía planteado ese camino, pero en paralelo, digamos, lo que estaba pasando acá en el país mientras yo estudiaba era que estábamos en los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC, que pues es una guerrilla de hace más de 60 años, y el gobierno colombiano. Entonces empezaron a surgir estas preguntas que pues yo creo que esto no habría pasado si yo no hubiera estudiado en una universidad pública, o tal vez sí, pero pienso que mucho tuvo que ver con eso a mi alrededor de, bueno, ¿y cuál es el papel de los estudiantes en la construcción de paz? ¿Cómo vamos a aportar desde la universidad a la construcción de paz en el país? Y yo, esa pregunta como que me llegó muy al fondo, ¿no? Y yo decía, yo, pero siendo física, y además yo estudiaba como agujeros negros, como que no se me ocurría cómo podía conectar estudiar agujeros negros, que era un tema pues súper interesante, etcétera, pero que no tenía yo no le veía cómo conectarlo, digamos, con esas inquietudes sociales y con los problemas, pues, que salían a flote, ¿no? En el marco de estos diálogos de paz. Entonces, eventualmente decidí no seguir, o sea, terminé la carrera, pero me tomé un tiempo para hacer otras cosas. Y entre esas otras cosas que me puse a hacer, me encontré antes de graduarme con un colectivo de compañeros que estudiábamos estudios sociales de la ciencia. Entonces leíamos mucho sobre las teorías de la dependencia, de para qué hacer ciencia y tecnología en Latinoamérica, en un país como Colombia y cómo hacerla y un poco ver cómo la ciencia no como esa cosa abstracta que pues que estaba ahí como fórmulas matemáticas y cosas y demás, sino verla como en ese contexto social y global de relaciones históricas, ¿no? De estar involucrada también en cómo se genera el poder y los lugares en donde los países, las personas, los grupos sociales también se ubican en el mundo. Y bueno, y desde ahí como que empecé mucho a nutrir esa curiosidad, pero en esas también me encontré a Juan David, que estaba también con otro combo de gente en las mismas, pero desde la ingeniería. Y un poco en ese conversar, pues se fueron abriendo como otras posibilidades. Entonces ese fue como el giro para mí. Juan David, sí, contanos un poco cómo es que, ¿verdad? Transformas tu profesión de ingeniería industrial y cómo es que vas transformando y guiándote hacia otras posibilidades. Bueno, también de la mano de Clau también, porque nos conocimos también en la universidad en pregrado, o con estos espacios informales, no curriculares, donde adelantamos muchas conversaciones y se ampliaba también como las curiosidades de no estar ceñido como a un currículo nomás, sino tratar de también desde un lugar autogestivo, de educarse también, educarnos no solamente por lo que nos dan los profesores y las profesoras, pues surgió por un poco estas dudas. Yo pues estudié ingeniería industrial, siempre con mucho interés por antropología, un poco, como con mucha curiosidad de otras formas de entender el mundo, de ver el mundo, por también ver otras metodologías de investigación, más allá de las cuantitativas primordialmente que en ingeniería se dan, por un poco también preguntarme cómo pensarme la ciencia, la tecnología o la ingeniería particularmente de la mano de estas comunidades, ¿no? Como de las periferias rurales en Colombia y en Latinoamérica en general, porque no están en el centro, sino en las periferias, ¿no? No solamente del poder, sino también del conocimiento y pensarme cómo también ellas también han creado ciencia y tecnología por siglos, ¿no? Pero no han sido visibilizadas, ¿no? Y solamente este marco de la ingeniería occidental que nos dice que solo las tecnologías digitales son verdaderamente como ciencia y tecnología y no como muchos de las experiencias y procesos pues de las comunidades que por años han hecho, ¿no? Y han sobrevivido en sus ecosistemas. Entonces, esta fue como un lugar ahí de curiosidad. Yo fui representante estudiantil, entonces un poco también desde allí pensando cómo podía representar a los y las estudiantes en órganos pues, de decisión de la universidad, con diferentes coyunturas también sociales, políticas que se daban en la universidad pública, también que seguramente ustedes allá en el TEC también seguramente a veces tienen en esta relación de la educación pública
y su importancia para la sociedad, que da otras conversaciones, que genera otras, ¿no? Más allá de profesionales, pues nos construye como ciudadanos y ciudadanas, pues pensando cómo podríamos, pues al menos sugerirles a la Facultad de Ingeniería otras maneras de pensar, otras maneras de hacer, otros programas, cursos diferentes y ya pues después pude pues acceder a una maestría en medio ambiente y desarrollo, en estudios ambientales y del desarrollo, y un poco ya tener unas dudas como y otras conversaciones más allá de la disciplina, hacia unos lugares más transdisciplinares, ¿no? Como más transversales y desde también reflexionando desde otro lugar, ya desde la relación pues de nosotros con el ambiente, ¿no? Como siendo parte de él, no como otra especie, sino siendo una de las especies más de estos entornos socioecológicos y sobre todo también esa relación con los seres no humanos o más que humanos. Entonces, ahí fue y un poco desde ahí ha sido la creación, pues de que la tecnología la podemos crear, ¿no? Desde hazlo tú mismo y hazlo con otros, desde en verdad pensarnos que podemos ser creadores, podemos crear tecnología y no solamente replicar otra, ¿no? Entonces, ahí ha sido, con varias experiencias, pues en América Latina siempre aprendiendo pues de estas comunidades. He tenido pues la oportunidad y privilegio de trabajar con comunidades rurales y un poco entender y contribuir de alguna manera a sus procesos y a sus luchas allí en territorios. Entonces, así ha sido un poquito el camino. Después fundamos un grupo de investigación en la universidad, tratando de traer estos temas a la formalidad de la universidad y a los procesos formales de investigación. Y desde ahí pues nos hemos encontrado con mucha más gente y este año cumplimos 10 años de ese grupo de investigación que fue un momento, un sueño, un poco rebeldía, pero pues ya llevamos 10 añitos ahí produciendo, pensando, reflexionando juntos y juntas. ¿Qué es hacer ciencia y tecnología para la vida? ¿Qué vida? ¿La vida de quiénes? Entonces, empecemos por ahí, tal vez, y para darle vuelta al orden que traíamos, Juan David, si quieres, iniciamos con vos y reforzamos. Claro, por supuesto. Pues pensarse primero la vida de cualquier ser, ¿no? No solamente el ser humano. Un poco tratar de sacar el foco al ser humano como único receptor de todos estos procesos, ¿no? Del conocimiento. Entonces, pensarse también en los seres más que humanos allí y sus entornos. Entonces, también esa responsabilidad que tenemos como generadores de conocimiento, profesionales o no, en esa creación de ciencia y tecnología. Entonces, primero un poco esa idea de por la vida en contra de la muerte, ¿no? Y ahí hay un lugar donde entonces uno dice qué es la vida y para qué es la vida y ya se pone en el centro la política, no la política partidista de un partido político, sino la política como esas acciones humanas que tienen un sentido. Entonces, ¿cómo le damos sentido a mi vida, a mi profesión? Pues a través de una perspectiva política de mi accionar desde la ciencia y la tecnología. Entonces, allí entonces primero pues abordar, en nuestro caso colombiano, pues con comunidades campesinas que han sido y étnico-campesinas que han sido históricamente oprimidas pues por muchos lugares, por muchas aristas, pero principalmente también por esto que denominamos desarrollo. Entonces, también como ese modelo hegemónico de desarrollo ha traído pues no solamente condiciones y desigualdad en estos lugares, sino también pues unas condiciones de muerte, no solamente para algunos seres humanos, sino también para muchas especies, muchos ecosistemas. Entonces, desde allí es un poco donde pensarnos para la vida, ¿no? Que todas las acciones que hagamos, todos los procesos que tengamos pues desde una perspectiva de la acción sin daño, no es hacer por hacer, sino también tener un lugar de cuidado en nuestros procesos, también de cada momento preguntarnos qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué implicaciones tiene esto, ¿no? Dado que la ciencia y la tecnología no es neutral, trae consigo unos intereses y unos valores de quién la realiza y de las personas que están allí. Entonces también pensarse eso, como todos los procesos que hacemos, también pues que eso sea claro y sobre todo contratado que ser compartido con las comunidades con las que estamos trabajando allí también desde los lugares que para ellos significa la vida, que muchas veces no es lo mismo para nosotros desde muchas ciudades y pensarnos allí, pues esas visiones de mundo que tienen estas comunidades en los territorios rurales. ¿Qué personas, organizaciones, movimientos están haciendo ya tecnología y ciencia para la vida, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ve esto materializado, ¿verdad? Hablemos de eso. Sí, de pronto Juan lo dice muy bien, pero de pronto hay que darle un poquito de contexto a por qué
Si uno no se piensa usualmente como, por ejemplo, la enfermería o el trabajo social para la vida, ¿no? Está un poquito implícito. Pero la ciencia y la tecnología un poco sí, porque a pesar de que se asume, digamos, que hacer ciencia y tecnología es de por sí hacer el bien, ¿no? Como que hacemos ciencia y tecnología, estamos avanzando, es bueno de por sí. Pero si uno examina, digamos, un poco más detalladamente la historia de la ciencia y la tecnología y un poco los valores que están en las instituciones, en las empresas que hacen, digamos, muchos de los grandes descubrimientos y desarrollos, pues la vida definitivamente no está en el centro de esas preocupaciones, ¿no? Incluso muchas de ellas, la mayoría de las grandes, digamos, desarrollos tecnológicos, de hecho, se hacen es en el contexto de guerra, ¿no? Digamos, apoyado por empresas militares. Y ya, bueno, ya que luego viajan a otros espacios, se apropian de otras formas, pero digamos que no está al centro. Y poner al centro de la vida es un poco recoger, o sea, ¿por qué hacerlo con estas comunidades que están en la periferia, que han sido un poco como marginalizadas de estos procesos de producción del conocimiento? El contexto de eso es un poco lo que nos cuenta Juanito, y es que es ahí donde se ha notado un poco que hay un problema muy grande en la forma en cómo hemos visto esto, y entonces ahí surgen, digamos, activistas que llaman el momento actual en el que estamos, por ejemplo, el terricidio, ¿no? Como toda esta ciencia, todas estas cosas, digamos, todo este desarrollo que hemos generado ha traído bienestar o, digamos, lo que llamamos calidad de vida para algunas personas, pero no para la mayoría y no para los seres, digamos, también no humanos con los que habitamos el mundo y de los que dependemos. Entonces, poner en el centro la vida es un poco poner en el centro esas interdependencias y ver cómo entonces podemos crear tecnologías con eso en mente, ¿no? Y ciencia que partan de esa curiosidad y por de esa necesidad que tenemos ahorita de cómo vamos a vivir juntos en lo que nos queda de mundo, ¿no? En lo que nos queda después de todo esto. ¿Cómo se ve materializado? Porque ustedes están retomando esto, ¿verdad? Poner la vida en el centro y demás. Y tal vez entiendo, ¿verdad? Como a nivel de teoría, pero en la práctica y tal vez acá hay estudiantes también que nos están escuchando y podrán decir, bueno, yo estoy haciendo una progra, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? Entonces tal vez conversemos un poco sobre ya en la vida a vida cómo se ve materializado. Yo considero que son muy entusiastas, ¿no? Como desde un lugar primero individual que tiene una curiosidad, después se encuentran estos entusiasmos para crear colectivamente, a veces no en la institucionalidad, sino desde otros movimientos o colectivos, quizás por fuera de las lógicas de las instituciones. Y allí, por ejemplo, uno encuentra en Estados Unidos y en Canadá, pues el movimiento histórico de Science for the People, ciencia para la gente, que se han reunido, ¿no? Como que se han pensado desde muchas universidades de Norteamérica, desde los institutos tecnológicos, desde las universidades estatales, pues pensándose esa responsabilidad desde su quehacer, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ellos tuvieron o estuvieron en primera línea para ir en contra de del desarrollo de la bomba atómica y las implicaciones de las guerras en las cuales Estados Unidos se ha visto y se ve actualmente involucrada. Entonces ahí existen procesos muy interesantes. Existe, por ejemplo, en India el movimiento del Kerala Sastra Yajita Parayashat en Kerala, que es también traducido al castellano con el movimiento de ciencia para la gente, desde muchas instituciones de la India también pensándose cómo estas ciencia y tecnología, desde también su cosmogonía y su cosmología de la India, pues pueden generar otros procesos tecnológicos y científicos para el bienestar pues colectivo de allí. También pues encontramos en Kurdistán el movimiento de ciencia de las mujeres, ¿no? El Ginebolojoy. Y es muy importante también pensarse también esto que va de la mano a muchos procesos emancipatorios de muchas comunidades y muchos pueblos en el mundo. Entonces, en Inglaterra el Plan Lucas, que fue más o menos desde los 60 también que pensaba como una suerte también hacia la soberanía y autonomía tecnológica. Y en América Latina, uno de los procesos más fuertes que hemos visto ha sido el movimiento de tecnologías sociales, ¿no? Como muy principalmente en Brasil y en Argentina. eh, y tecnólogos, tecnólogas, ingenieros, ingenieras, científicos, pensándose también generar otros procesos de tecnología en un marco también de economía social y solidaria, no solamente, digamos, generar tecnología en un abstracto, sino con unas interrelaciones, como decía Clau, también desde un lugar económico, ¿no? Y aquí en América Latina también lo que hemos
pues tratado de hacer es unas redes. Entonces en Colombia tenemos la Red Colombiana de Ingeniería y Desarrollo Social, que desde 2016 hemos venido pensándonos, reuniéndonos, encontrándonos. Ahorita acabamos de llegar de Medellín, del tercer coloquio de nuestra red, y pensándonos pues desde ahí sí, algunos dentro de universidades, otros afuera, pues cómo podemos generar estos procesos de creación de conocimiento. En Brasil está la Red de Ingeniería Popular Osvaldo Sebá, también de varias personas, algunos con universidades y otros afuera, también pensando ese procesos en conjunto con comunidades y movimientos. En este caso en Brasil, muy de la mano del movimiento de Trabajadores Sin Tierra, el MST. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, seguramente, pues estos son los movimientos que hemos recogido por literatura o por colegas con los que no, con los que hemos reunido, pero seguramente a nivel local existen estas experiencias también. Esto no es como de procesos gigantes colectivos, sino también de pequeñas personas en pequeños lugares haciendo lo posible para cambiar el mundo. Entonces, hemos encontrado un poco desde ahí y ya, pues, de paso a Clau desde... Sí, yo de pronto, bueno, en la informática, desde los comienzos de la informática, de hecho, hubo una preocupación social, ¿no? Y venía como en el mainstream de la informática, pues de esta ola de hackers que también tenían, digamos, unas ideas un poco sociales desde su posición, digamos, de científicos o de desarrolladores y que empezaron a pensar, bueno, esto va a ser importante, pero no todo el mundo va a poder acceder a esto. Entonces, desde el inicio se empezaron a pensar en intervenciones para popularizar un poco o diseminar el conocimiento sobre la informática, ¿no? Y era, pues es curioso verlos, a mí me gusta mucho porque empezaron a hacer fanzines y libros para enseñarle a las personas esto y pues surgió, digamos, todo este movimiento de la informática comunitaria en Estados Unidos, en Europa, pero también acá en América Latina, inicialmente desde lo que llamábamos como los telecentros o los centros comunitarios de computación, y pues de ahí también surgieron un montón de cosas. Una tal vez evolución de eso, de ese movimiento inicial que tenía esa preocupación, digamos, por el lugar de Latinoamérica y de las personas que no iban a estar como, no iban a tener a su alcance, digamos, todas estas nuevas tecnologías, es ahora la red Tierra Común, que es una red latinoamericana, pero también no, es una red global, de hecho, de personas que se interesan en ver cómo esto ahora de la datificación pues el mundo de los datos un poco tiene unos tintes extractivistas, coloniales también que reproducen, digamos, unas desigualdades históricas y unas formas de dependencia y de arrastrarnos, digamos, a más dependencias, a veces como inconscientemente y que además profundizan, por ejemplo, pues, relaciones racistas, clasistas, xenófobas, etcétera, etcétera. Entonces se están pensando desde esa red Tierra Común intervenciones para descolonizar los datos, ¿no? Entonces, bueno, pensémonos cómo desde estos lugares desde donde se ha generado esa dependencia o desde donde se generan esas opresiones que la tecnología profundiza, podemos crear tecnologías que más bien ayuden a contrarrestar esas cosas, ¿no? O que nos ayuden a surgir de otras maneras o a relacionarnos de otras maneras en vez de seguir profundizando eso. Entonces, esa es una red muy interesante para que la miren. Ahorita les dejo el link en el chat. Y ahí hay un montón de gente súper interesante también que, por ejemplo, trabaja con comunidades indígenas desarrollando soluciones tecnológicas que se co-crean. Entonces acá en este vocabulario empieza a ser muy importante el diseño participativo en el que ya no diseñamos para un usuario invisible que asumimos que es igual, no sé, a una persona que nos imaginamos desde donde sea que estemos, sino que vamos y trabajamos con ellos y ellas y en ese proceso, digamos, de diálogo entendemos realmente qué es lo que las personas quieren hacer y en ese proceso qué es realmente la tecnología que necesitan, ¿no? Puede que no sea lo que sí, ahorita vamos a asumir que todo el mundo necesita AI porque es lo que está de moda, pero quizás no. Entonces ellos hacen unas intervenciones muy, las llamamos situadas, ¿no? A partir de las necesidades y deseos y capacidades que tienen las personas, las comunidades de autogestionar sus propias tecnologías. Y ya, pues ya les dejo el link ahí en el chat. Yo me Gracias. acordé de una, también como muy reciente, antes, que pena, María, y es, Alan. hay una experiencia en Puebla, en Cuetzalan del Progreso, que generaron entre una comunidad indígena
y, digamos, unos entusiastas por los datos, por la tecnología, como apoyándolos, pero con el liderazgo de una cooperativa indígena, el primer operador móvil virtual indígena de Latinoamérica y quizás del mundo. Es decir, es un operador móvil de telefonía celular, donde ellos controlan, digamos, basados en la infraestructura estatal de antenas, ellos son el operador móvil y venden los chips. Entonces la gente les puede comprar el chip a esta cooperativa indígena y ellos pues serían esta compañía que nosotros normalmente miramos, ¿no? Como gigantes tecnológicos allá en la estratosfera. Son aquí unas personas en Quetzalan que están allí generando estas opciones tecnológicas también para la comunicación. La cooperativa se llama Wikicatat, significa ven ven en Nahuatl. Entonces también son procesos también desde allí, ¿no? Desde la base, desde comunidades que tienen sueños y deseos, no solamente verlos como personas de necesidades y de problemáticas, sino también seres de deseos y de sueños que quieren eso, como generar un lugar que puede ser a veces surrealista o de ciencia ficción de una comunidad que quiere su propio operador móvil y lo consiguen y lo están actualmente manejando y llevando muy bien allí en México, inclusive en Estados Unidos, porque tienen acuerdos comerciales con otros operadores y pueden comunicarse con sus familiares desde Puebla hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces también este es un lugar también muy interesante desde la autonomía, soberanía tecnológica. Ahora, Claudia, decías un poco de esto, ¿verdad? Que a veces solemos asumir que las cosas funcionan con nuestro usuario imaginario, ¿verdad? Y creo que también a veces pasa mucho en ingeniería y también como viene desde la educación, de que, ¿verdad? Hay quienes podrán decir, bueno, yo soy una persona ingeniera, hago que el programa o lo que sea, infraestructura que se sirva y listo, ¿verdad? Como que tal vez no hay todo un proceso de análisis y de trabajo con los entornos, las personas, los contextos. Entonces, ¿qué le decimos a esas personas que tal vez lo que piensan es como con que mi sistema sirva, estoy bien, ¿verdad? Porque es importante también vincularse con otras áreas, esos acercamientos con las personas para salir más allá de lo que yo como persona ingeniera, ¿verdad? Me podría limitar a hacer. Entonces, hablemos un poco de eso, ¿verdad? De qué podemos decirle a estas personas que tal vez esa es su forma de pensar o ver su profesión. Entonces, tal vez empecemos por Claudia y después por... Sí, gracias, Laura. Pues acá hay todo un espectro, eso es lo bonito, es que hay todo un espectro de lugares en donde podemos empezar a hacer estas intervenciones, ¿no? A pensar ciencia y tecnología para la vida, ¿sí? Como que no necesariamente quiere decir, entonces dejo la ciencia y la tecnología y me voy a dedicar a hacer una comuna en la montaña, no, puede ser, pero donde sea que estemos, podemos empezar a hacer cosas para traer ese pensamiento, ¿no? Entonces, si usted es un ingeniero o una ingeniera, seguramente tener en cuenta estas perspectivas de quiénes van a usar estas tecnologías, cómo las van a usar, en qué contexto, va a hacer que esa tecnología sea mejor que si no lo hace, ¿sí? Y mejor en cualquiera, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, em, las personas se van a sentir mejor usándolas, seguramente van a haber muchas menos quejas sobre, digamos, en el marco del diseño de productos específicos o algo así, van a estar pues más satisfechos, ¿no? Y además no vamos a generar o vamos a reducir un poco las molestias y más allá que molestias, porque muchas de estas tecnologías pueden impedirle a personas acceder o usar servicios que son vitales para ellos, ¿no? Entonces, esto pues puede generar desde para tu compañía una demanda a una incomodidad, ¿sí? Entonces, hacer esto es realmente pensar en cómo hacer mejores tecnologías. Y en el marco del diseño, digamos, de nuevo hay todo un espectro, pero cada vez más se busca un poco, digamos, en estas perspectivas de, de estudiar o de hacer, digamos, tecnologías que se piensan en cómo, en los contextos de uso y no solo en los contextos que imaginamos como diseñadores, pues distintas técnicas, ¿no? Está como el diseño que llamamos centrado en el usuario, que cada vez más llama a antropólogos, a personas que hacen antropología, sociología, ayudar en el proceso de diseño, digamos, con esas técnicas etnográficas, o sea, de observación, de escucha del otro, que nos hace parar un poquito todas esas cosas que aprendemos en ingeniería, de ser ágiles, desarrollar, etcétera, para identificar necesidades y problemas que podrían tener las personas al usar las tecnologías que estamos haciendo.
Entonces, esos diálogos son supremamente enriquecedores, los equipos interdisciplinares son pues muy interesantes porque hay un aprendizaje en todo sentido, ¿no? Y si uno como ingeniero, como ingeniera, que usualmente es quien tiene la autoridad o a quien le otorgan la autoridad, como que se deja un poquito ser en esos espacios y escuchar, va a aprender muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya luego está, digamos, el diseño participativo, que como les digo, no se trata de diseñar para algo, como si el diseño centrado en el usuario todavía, sino en diseñar con alguien, ¿no? Entonces ahí dependiendo del espacio en el que uno esté y del tipo de proceso que uno pueda gestionar o en el que pueda participar, pues se trata entonces de traer a quienes van a ser los futuros o usuarios del proceso o a quienes están gestionando, digamos, esta tecnología para ser parte del proceso de diseño. Y ahí pues hay muchísimos estudios de caso de lo interesante que es de cómo puede cambiar por completo el objetivo original, que digamos, hay veces, muchas veces los managers piensan cómo vamos a traer esta tecnología para hacer este lugar de trabajo más eficiente. Y lo que terminan haciendo es, por ejemplo, excluyendo a personas que se asume que son secundarias, ¿no? Que son irrelevantes, pero que realmente eran quienes hacían todo el trabajo en la oficina y pues ahora están supuestamente reemplazadas por una computadora o por un sistema pero que realmente no entendía qué era lo que estaban haciendo y la empresa ahora queda sin una parte fundamental. Entonces, de nuevo, otros tipos de procesos, pero que son muy interesantes y que pueden también, o sea, es muy interesante cómo un diálogo puede cambiar por completo el, ¿cómo se llama? Como la trayectoria de un desarrollo tecnológico, ¿no? Sí, un par de cosas y es primero un poco la responsabilidad frente a la financiación, porque normalmente en la mayoría de los países del mundo la financiación para ciencia y tecnología viene del sector público, es decir, de nuestros propios impuestos. O sea, hay una responsabilidad allí de qué hacemos con ese dinero, qué nivel de desarrollo y a quién va a impactar sobre todo, ¿no? Porque todo se afecta, ¿no? Positivo o negativamente, pero hay unas implicaciones de esos procesos de desarrollo tecnocientífico. Entonces también es como una responsabilidad frente a ese lugar y a las universidades públicas también, porque de nuevo nos financia la sociedad, nos financian nuestras propias familias a través de esos impuestos. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos con esta misma sociedad? Y pensarnos también, digamos, cada vez está más en boga, pero digamos que antes lo tratamos de hacer, pero no era tan conocido, la ciencia ciudadana, ¿no? Ahorita, digamos, hay foros mundiales, la UNESCO ahora está planteando guías, ¿no? Como que hay ahora mucha atención para eso, pero cuando empezábamos, muchas veces había cierta resistencia en estas facultades clásicas de ciencia y de ingeniería, frente a que no, eso lo hacemos nosotros que estamos entrenados, ¿no? Pero después, como que igual esto se viene haciendo hace siglos, inclusive de observación de las aves, por ejemplo una red de gente que observa aves y que puede darle elementos a estos ornitólogos para generar mejor información para tomar decisiones para el cuidado de la biodiversidad, por ejemplo, o en muchos campos. La innovación abierta cada vez también es más necesaria, donde hay muchos actores que con muchos elementos traen sobre la mesa pues, acciones, conocimientos para generar mejores servicios, mejores productos, mejores políticas públicas. Pues también es pensarse abrir estos espacios, ¿no? No cerrar a que nosotros debemos ser celosos frente a eso, sino abrirlo porque genera unas emergencias allí, ¿no? Que no sabemos. Pensar de pronto el rol de ingeniero e ingeniera no solo, o que dejarlo un poco más atrás de resolver problemas, de ser un solucionador de problemas, a ser ya un mediador quizás, ¿no? Un mediador de estos ecosistemas sociotécnicos donde hay muchos intereses, muchos actores y nosotros podemos mediar esas relaciones y conducir, digamos, a esos intereses para que se hagan procesos de ciencia y tecnología para la vida. Entonces también pensarse tratar de cambiar el etos de la disciplina un poquito hacia allá, ¿no? Como descentralizar esa idea de problema-solución que desde primer semestre muchas veces se nos plantea, porque también es el problema para quién definió ese problema, ¿no? Muchas veces las comunidades nunca dicen, hey, yo tengo ese problema, sino alguien tiene una prejuicio sobre una comunidad y dice que ese es el problema de estas personas, ¿no? Entonces también tratar de fracturar esas ideas y ir hacia allá, ¿no? Hacia un poco mediadores de esos procesos tecnocientíficos. Yo quería retomar uno de los términos que ustedes utilizan en su artículo que me llama mucho la atención y es que plantean la ciencia y la tecnología como bienes comunes. Y me llamó mucho la atención también conversar sobre eso porque plantean también para entenderlo un poco este tema
de cómo a veces entendemos bienes comunes como otros recursos, como el agua, los bosques, ¿verdad? Pero ahora ustedes plantean acá, y distintos autores, en lo de bienes comunes. Entonces, ¿cómo podemos entender y cómo cambia también el paradigma al reconocer a la ciencia y la tecnología como un bien común? Tal vez obviamente partiendo de que es un bien común también y de dónde parten ustedes. Claro, Entonces, ahí es interesante porque siempre se ha dicho que las comunidades no pueden gestionar sus recursos, ¿no? Entonces tienen que venir otro actor, sea el Estado o sea el privado, para gestionarlo de la mejor manera, entre comillas, ¿no? Entonces siempre fue una lucha dentro, principalmente estas comunidades étnico-campesinas, por el manejo de sus entornos. Y allí, pues, digamos que ahí viene la responsabilidad precisamente de tecnólogos, de ingenieros, de científicos sociales o científicos de otras áreas, y es como el peso de sus investigaciones, ¿no? Porque entonces en los 60 se publica un artículo muy famoso, que es La tragedia de los comunes, donde se plantea eso, que digamos, bajo una investigación se manifiesta que las comunidades o estos actores comunales no pueden gestionar o gestionan de peor manera estos entornos que otros sistemas de gestión públicos o privados. Entonces, a partir de esa investigación se genera, ¿no?, como mucha fuerza y se empieza a tomar decisiones de política pública precisamente para generar esas afectaciones o esas medidas de gestión. Entonces, después de varios años, como que desde también la teoría económica se trabaja y se trabaja y se trabaja para eso. Y una Nobel de Economía, Elinor Ostrom, también pues propone tratar de contrariar esa idea, porque también de eso se trata la ciencia, ¿no? Un poco también es no dar nada por sentado, ¿no? Nada porque es una verdad universal, sino precisamente el conocimiento es un proceso pues que se transforma y evoluciona, y ella propone que si hay, que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso, un entorno de uso común, que los propios implicados. Y ella pues trabaja con muchos ejemplos empíricos históricos de muchas comunidades alrededor del mundo, precisamente eso, como que no hay un lugar mejor de gestión del entorno que la principal, la gente que genera sus propios consensos, sus propias formas de decisiones, su propia, digamos, genera su propia comunidad de toma de acciones. Y eso trae un poco a la ciencia y la tecnología, es todo este conocimiento que generamos, ¿no? Que estamos allí, podemos compartirlo al mundo, ¿no? Digamos, el tema de pensarse en la pandemia, la vacuna como un bien común debería ser la norma, ¿no? Pensar que este conocimiento y todo este proceso de cientos de años de la ciencia y la tecnología para salvar vidas debería ser de uso común también, es decir, que no generemos brechas de acceso para nadie. Evidentemente hay unos temas económicos, pero todos los países podían haber hecho esa fuerza para tratar de pensarse eso, ¿no? Como el acceso a no ocurrió, y se generan unas dinámicas ahí de poder y de, digamos, de temas de derechos de autor que está relacionado a eso, ¿no? Debemos abrir muchas veces para estas tecnologías de la vida estos derechos, tenemos que de nuevo tratar de repensarnos la autoría también y los derechos de autor frente a esto, ¿no? Y todo como esos mecanismos de cierre de los procesos y ventajas que trae la ciencia y la tecnología, a pensarnos otras formas de gestión que quizás, digamos, muchas veces están digitales y cualquier persona puede tener acceso. Digamos, la larga lucha por el acceso abierto que en América Latina, digamos, la hemos dado y la seguimos dando, que nuestras publicaciones queden en abierto sin pagar unos APCs a editoriales del norte global, ¿no? Entonces, tratar de que ese conocimiento tecnocientífico sea de un bien común para el disfrute y goce de la humanidad y la sociedad, pero pues existen muchos elementos de poder aún que no lo permiten por intereses meramente pues económicos y políticos, pero pues muchas veces muchas comunidades también lo tienen, comparten su conocimiento hasta también una medida. Hay comunidades indígenas que ya no comparten el conocimiento por todos los procesos de biopiratería que han sido, ¿no?, generados desde normalmente el norte global para generar y abstraer todos estos elementos para generar nuevos medicamentos y cerrarlos al conocimiento, ¿no? Y cerrarlos para poderlos vender. Entonces también hay unas dinámicas a veces de biopiratería que también, digamos, tenemos que tener en cuenta, y no es abrir por abrir el 100%, sino abrir hasta una justa medida también, para que no puedan ser, digamos, abstraídos esos beneficios también de las comunidades. Entonces, un poco esa es como una idea en general de la ciencia y la tecnología como un bien Que común. el tema de los bienes comunes, de no ponerle un poco de contexto, y se trata un poco de preguntarnos cada uno, cada una, como cuál es, qué mundo queremos construir, ¿no? O a qué mundo queremos aportar con lo que hacemos.
bien dentro de nuestra vida laboral como en el resto, ¿no? Tenemos igual una vida por fuera de lo trabajo, del trabajo. Pero de nuevo vuelvo como a esta idea de la dependencia y la contraparte, que es pues la autonomía, ¿no? Que también la tratamos en el artículo y que tiene que ver mucho con las luchas de estos pueblos indígenas, de estos pueblos negros y campesinos, digamos, en nuestro continente, pero también de, digamos, de las mujeres en el mundo, de las personas afrodescendientes también en el mundo. Bueno, es una palabra bien interesante y que tiene mucho que ver con esto de la vida, ¿no? Porque tener autonomía, pues es un derecho, ¿no? El derecho a autodeterminarse, que es algo que yo creo que cuando uno no lo tiene, o sea, uno no sabe que lo tiene hasta que lo pierde, tal vez, y es ahí cuando siente lo mucho que tiene que ver eso con ser persona. Em, y a la vez la responsabilidad, ¿no? Como que tener autonomía es a la vez un derecho y una responsabilidad que además implica como unas dinámicas democráticas, ¿no? De nuevo, de diálogo, de construcción, de mantener permanentemente esa búsqueda del mejor camino, ¿no? De nuevo, un poco contrastando con cómo nos enseñan a hacer en la ciencia y en la ingeniería, que es como solucionadores de problemas. Entonces yo hice ya mi tecnología y ahí está, listo, problema solucionado. Y realmente lo que uno ve es que no es suficiente, ¿no? Uno, para que las tecnologías contribuyan, digamos, a proyectos emancipadores de la sociedad, se necesita un trabajo constante de cuidado, de mantener, de recuperar, digamos, cuando esas infraestructuras, esas cosas que creamos se van para otros lados o se apropian para otros intereses y bueno, toca volver a recuperar o cuando incluso en nuestro colectivo estamos haciendo algo y no sé, notamos que hay unas dinámicas de desigualdad de poder también que están feas, bueno, entonces sentémonos, dialoguemos, lo tratemos y es como ese tratar constantemente con los problemas cotidianos y de buscar nuevas formas de tratar con ellos, lo que nos va llevando por caminos más interesantes, ¿no? Más que asumir que ya sabemos cómo hay que hacer las cosas y hacerlas, digamos, en los modos establecidos. Y de nuevo hay formas muy diversas en las que podemos ir haciendo eso, o sea, no tiene que ser como todo o nada, pero podemos ir como abriendo espacios para esa curiosidad, para esa construcción de autonomías en el mundo que sea que estemos habitando, ¿no? Gracias. Tal vez hablar un poquito de la importancia y el rol que tenemos en Latinoamérica sobre estos temas, ¿verdad? Porque, bueno, mucho de la ciencia y tecnología que recibimos y utilizamos acá, pues viene del norte global, de Estados Unidos especialmente. Entonces, podrá haber alguien que se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo hacemos aquí cuál es nuestro rol, ¿verdad? En creación de tecnología si no tenemos esa fuerza que tienen otros países. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Como tal vez no tenemos esa proyección o esos recursos económicos, políticos para imponer necesariamente una agenda o un tipo de perspectiva a la hora de hacer ciencia y tecnología, pero ¿qué sí podemos hacer? O más bien, ¿qué sí deberíamos estar haciendo? También pensando en, bueno, personas, estudiantes, pero universidades, profesores, el Estado, política pública, conversemos un poco como de qué sí podemos hacer desde nuestras trincheras, como decimos. Entonces, tal vez... Vale, yo creo que también empezar qué se está haciendo. Yo creo que sí hay muchos elementos interesantes también de América Latina. Empecemos por los generales y es, por ejemplo, Brasil con Embraer. Embraer tiene esta empresa manufacturera de la industria aeronáutica también consolidada, ¿no? No es algo que solo esté Boeing o Airbus allá, ¿no? También hay aquí en Latinoamérica estos procesos como interesantes. También hay mucha investigación, por ejemplo, farmacéutica en Cuba lo hemos visto, también generan su propia, fue el único país, creo yo, de Latinoamérica que creó una vacuna en el marco de la pandemia COVID. También a nivel, por ejemplo, no sé, la investigación que ha habido sobre papas en Perú es interesantísima, en México también sobre los maíces, digamos, también tenemos acá por las condiciones ambientales y culturales, pues todo un conocimiento biocultural increíble, ¿no? Esas interdependencias entre temas de diversidad biológica y diversidad cultural que no otro país del norte global lo tiene, capaz en el trópico en África o en el sureste asiático también tiene esta diversidad y creo que no lo hemos podido
digamos que trabajar de la mejor manera para generar procesos de ciencia y tecnología de la mano de estas comunidades. No es solamente ir y tomar algún elemento, principio activo, ¿no? del conocimiento tradicional de las comunidades y hacer temas farmacéuticos, sino cómo trabajamos con ellos precisamente para pensarnos otra ciencia y tecnología para nuevos elementos que necesitamos seguramente, medicamentos, servicios, productos alrededor de esto. Entonces, yo creo que sí ya hay, también hay investigaciones, investigadores increíbles aquí en Latinoamérica, a pesar un poco de la escasez de recursos, de las limitaciones a veces de política pública, pero pues esperamos también que podamos sobre todo generar escenarios de colaboración más profunda en América Latina. Cuando uno piensa en colaboración en la universidad en Colombia, por lo menos, normalmente se mira solo a universidades de Estados Unidos y Europa, ¿no? Muy poco se mira a todo este conocimiento increíble que tenemos en América Latina, a fomentar lazos, ¿no? A profundizar procesos de investigación. Aquí, digamos, aún tenemos muchos, digamos, por nuestro conflicto interno con las guerrillas, tenemos aún muchas zonas que no ha llegado, digamos, este lugar de generar este conocimiento desde este lugar académico, ¿no? Sistematizado y tal, de la mano, pues también porque las comunidades ya lo tienen, digamos, su relación y su conocimiento, pero un poco es trabajar en eso. Se han hecho algunas exploraciones, todavía falta muchas regiones del país que no se ha podido hacer, digamos, Claudia trabaja, y acá le boto el chisme, en una región increíble de Colombia que se llama Guaviare, y ahí, digamos, también es como la frontera entre la Orinoquía y los llanos orientales, frontera con Venezuela, con la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces ahí también genera unos nuevos interrelaciones de estos ecosistemas bastante interesantes. Entonces también, digamos, el trabajo que hace Clau con Cealdes, que también es uno de los colectivos que ella pertenece, digamos, ya lo está haciendo y lo ha hecho durante años, no es algo de futuro, y yo creo que ahí hay elementos para pensarse. Y bueno, también muchas de las tecnologías sociales, la inventiva de la gente cuando está, digamos, en términos de elementos de escasez, también uno lo ve todo el tiempo en América Latina, ¿no? La recursividad, algo que en Colombia llamamos el cacharreo también, y que tiene otros nombres de acuerdo al país, esa curiosidad y esa inventiva de crear soluciones un poco a los elementos de aquí y ahora también yo creo que es algo que tenemos que trabajar, porque hay todo ese conocimiento y toda esa oportunidad, pero un poco no hay todo un contexto y toda una serie de instituciones que permitan a estas personas y a todo el ecosistema, pues, fortalecerse, ¿no? Entonces, yo diría un poco eso. Y gracias, Laura. Creo que un poco hay que empezar por cambiar esas narrativas, ¿no? Que están, hay veces, tan instaladas en nuestros entornos y quizás también en nosotros, en nosotras como personas que se han dedicado a lo técnico, ¿no? Como que el referente siempre está, como les decía, con la historia de la física, afuera, porque afuera es donde se asume que empezó todo y nosotros somos una periferia que recibimos, digamos, todo. Y no es así, ¿no? De hecho, hay veces se produce así activamente, ¿no? Hay estudios precisamente de la ciencia y la tecnología, sociales de la ciencia y la tecnología, que muestran cómo el concepto de piratería que se aplica sobre todo a las periferias, ¿no? Donde pirateamos en India, en Latinoamérica, y donde producen en el norte, ¿no? Por eso, como ese concepto se produce a partir, por ejemplo, de las leyes de propiedad intelectual, ¿no? Y cómo un poco de construir y interrogar y trabajar para cambiar esas leyes de propiedad intelectual, pues puede darnos también, digamos, un lugar distinto en donde nuestros conocimientos como latinoamericanos se reconozcan como tal y no como copias baratas o improvisadas que se asumen como menores, ¿no? De lo que se produce en el norte. Y un ejemplo y empezar a cuestionar esas cosas, abre espacios para que las cosas, varias, muchísimas cosas que así se están haciendo en Latinoamérica puedan surgir. ¿Por qué? Porque de hecho la falta de regulación que tenemos en los países en vía de desarrollo o como sea que nos clasifiquen, es lo que permite muchas veces que el norte global y China, hay que decirlo ahorita, digamos, pueda expandirse tan fácilmente, ¿sí? Porque acá hay mercado, hay mano de obra barata y hay poca regulación, ¿no? Entonces, como las condiciones que facilitan, digamos, esas expansiones en el marco de las relaciones, digamos, internacionales que existen. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que se hace acá en Colombia, que hay acá en Colombia, es la Fundación Carisma. Y ellos son una organización que se dedica a que las tecnologías, a trabajar porque las tecnologías digitales avancen los derechos humanos y promuevan la justicia social. Entonces, ellos trabajan, digamos, desde
procesos de apropiación social de tecnologías, o sea, superar brechas digitales, etcétera, hasta temas de política pública para, por ejemplo, regular, sí, cómo opera Google acá en Colombia, cómo opera el AI que está llegando, cómo operan todas estas tecnologías que un poco asumen desde donde sea que lleguen, como hacia allá, allá se puede hacer todo, ¿no? Como ese imaginario de la frontera latinoamericana, como allá no hay Dios ni ley. Entonces, un poco poner esas barreras desde, digamos, esa construcción democrática del país permite también que otras posibilidades surjan, ¿no? O al menos exigirles un trabajo como más apropiado al entorno local que también permita como esos aportes desde lo latinoamericano, incluyendo, digamos, que se puedan emplear personas de estos países, pero desde estas perspectivas de trabajo en esos desarrollos tecnológicos. Bien. Ustedes en su artículo mencionan, y que me pareció muy concreto también, el tema de las 8 semillas iniciales para otra ciencia y tecnología para la vida. Pues si Hablemos. quieren, mientras nos acordamos un poco también pensar que estas no, no salen en un vacío, digamos, no las pensamos como deberían estar estas, sino también proceso de reflexión con Clau, con compañeros, compañeras, con las comunidades a lo largo de los años, desde un poco desde el lugar de la investigación, acción participativa, ¿no? Como un marco de investigación en el que nuestro conocimiento, ¿no? Debe dar camino y es una forma de acción, pero también debe permitir esa participación vinculante de las personas, ¿no? Como con las que estamos investigando y como un poco desde la perspectiva del derecho a la investigación, y no solamente como yo, experto, experta, voy y llego a un territorio como que se denomina ahora la ciencia de helicóptero, ¿no? Como que uno va, aterriza a un lado, investiga y se va y nunca vuelve, ¿no? Entonces pensar un poco eso y Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano, fue una de las personas que en colectivo global, pensando esto en el siglo pasado, pues pensaba esto y propuso esta idea de la investigación acción participativa. Y hay un poco algunos elementos que tenía, era como devolver la información a la base, en el lenguaje y la forma en la cual fue originada, ¿no? Todo esto que nosotros trabajamos muchas veces con las comunidades, a veces nunca volvemos, ¿no? Los procesos de, ¿no? No sé, de innovación abierta o de ciencia ciudadana a veces entonces, es como volver allí, como una responsabilidad nuestra de volver y en el lenguaje y la forma también, porque no se trata de volver con un paper a decirles, miren, acá está, se los devuelvo, se los imprimo y se los dejo acá, sino también dar como el diálogo también en la forma y el fondo. También ver cómo hay un control del trabajo por parte de las comunidades, ¿no? También si hay una relación en la que yo estoy nutriendo mi experiencia, mi trabajo, mi labor laboral o académica, pues también, digamos, un control de estos movimientos de base, estas comunidades también hacia qué voy a hacer con ese conocimiento, ¿no? También como esa responsabilidad allí. También pensarse en una popularización de las técnicas de investigación científica, que no se quede como un monopolio nuestro, solamente la academia, sino un poco irlas popularizando, entre comillas, para finalmente generar muchas más, porque finalmente cuando sean estos procesos abiertos, también, pues muchas veces emergen cosas nuevas, emergen nuevas maneras, y esto se ve mucho en las ciencias sociales también, desde muchas metodologías que se han creado precisamente para encontrar o pensarse mejor todos estos problemas sociales. Pensarse como también una retroalimentación para nosotros como investigadores e investigadoras hacia nuestra mejor forma de hacer las cosas. Pensarse en un esfuerzo consciente por mantener el ritmo de una acción-reflexión, no solamente pensarse y generar, sino para qué lo estoy haciendo, el por qué todo el tiempo. Y esto creo que nos lleva también a veces a dar pausas también de cómo estamos haciendo nuestra labor, qué estamos haciendo, y no solamente un proceso y una máquina gigante de producción de papers, ¿no? De libros, porque el para qué, sino un poco pensarse desde el lugar de la acción-reflexión y pensarse pues que la ciencia y la tecnología están en el día a día de todas las personas también, y eso también hay que pensarlo con la gente. Cada vez vemos como un rechazo más grande a la ciencia, ¿no? Como desde estos movimientos de la posverdad, un negacionismo al cambio climático que es evidente ya en Bogotá, en muchas partes, pero en Bogotá ya antes hacía máximo 21 grados, ahora estamos llegando a 24 grados, nunca lo hemos vivido así, entonces también ya hay un lugar que no podemos negarlo y que también tenemos que nuestra responsabilidad es también de generar nuevas maneras de apropiación de la ciencia y la tecnología para que todas las personas puedan ser investigadores a su medida. Y finalmente, pues yo creo que el lugar de la humildad siempre pues debe estar presente allí en primera fila como una virtud de nosotros como ingenieros, tecnólogos, tecnólogas, científicos, científicas, ¿no? Entonces también a partir de ahí un poco se
se crearon estas formas, digamos, de pensarnos y fue una excusa, ¿no? Son 8 que pensamos, pero pueden ser más, ¿no? Un poco era la iniciativa para dar una conversación, para provocar una conversación. Entonces, un poco desde ahí nacen y un poco con ese sentido. Entonces, ahora sí le doy paso a... La primera es que proponemos es que sea situada y eso quiere decir reconocer que toda ciencia y toda tecnología surge de un lugar particular, ¿no? Y eso quiere decir como un lugar geográfico, pero también de un lugar, digamos, de los valores, de las ideas, de unas prácticas específicas. ¿Sí? No es lo mismo hacer investigación en la universidad que hacerlo por fuera de ella o para una empresa que tiene financiación de los Estados Unidos como una empresa otra o por fuera de la empresa, ¿no? Entonces, reconocer desde dónde para saber también desde dónde se habla, ¿no? Como las limitaciones y las posibilidades de la investigación que hacemos. La segunda era que fuera abierta y libre, un poco como Juan nos comentaba al principio, ¿no? Como fomentar esa apertura. Em, y esa posibilidad de compartir, de trabajar un poco desde ese concepto de la compartencia y no desde la individualidad y de la envidia, un poco, ¿no? La tercera era que fuera solidaria y colaborativa. Entonces, pensar este concepto de la solidaridad no como esto, como desde un sujeto superior que mira a alguien más, digamos, sí, como desde, sino de la solidaridad realmente como horizontal, de cómo trabajando juntos en un problema vamos a solucionarlo, pero también vamos a transformarnos tanto yo, soy supuestamente quien ayuda, como tú, quien es supuestamente quien recibe la ayuda, ¿no? Es un proceso eh, entre ambos partes y colaborativa. Entonces es como de repensarse esas dinámicas de poder y de posición en frente al conocimiento. Autogestiva, que también Juan nos mencionaba, ¿no? Como de dónde vienen los recursos y cómo también podemos rebuscarnos otras formas de hacerlo desde las posibilidades que tengamos. Experimental, entonces que puedan fomentar como esa curiosidad y recuperar sobre todo porque sentimos que se ha perdido mucho, ¿no? Esa curiosidad genuina por el conocimiento y por el cacharreo, como que inicialmente como que movilizó tantas cosas y hay veces se pierde. Como productora de conocimiento y dinamizadora de diálogos de saberes, entonces lo que hablábamos, ¿no? Del coproducir, que siempre está, pero no siempre se reconoce. Entonces, cómo ver esas relaciones de colaboración, de diálogo de saberes tanto técnicos y codificados, digamos que están en los libros y demás, como saberes implícitos, tácitos, ancestrales, todos los saberes pueden dialogar entre ellos y es muy interesante fomentar esos espacios. Eh, que sea construida por comunidades y y sí mismo sea constructora de comunidad. Entonces ahí pensamos un poco como en la reciprocidad, como que siempre cualquier eh, iniciativa que hagamos se nutre de la comunidad, ¿no? Porque se nutre como de esos lazos, de esos afectos, de esas confianzas que existen, pero no siempre devuelve, ¿no? Hay veces solo toma sin devolver. Entonces, ¿cómo podemos fomentar espacios de ciencia y tecnología que puedan fortalecer, digamos, esos vínculos comunitarios? Y podemos pensar en comunidades de distintos niveles, ¿no? Como las geográficas o con la que nosotros trabajamos, que son las comunidades indígenas, campesinas, afrorurales, pero también las comunidades académicas, las redes que vamos creando, digamos, entre varias comunidades en el continente o incluso más allá de él. Entonces, ¿cómo sostenemos eso, ¿no? Que es un trabajo importante. Y finalmente, que proponga alternativas para la comunicación y divulgación del conocimiento y que pueda como ir hacia una apropiación real del mismo, que era pues el último punto que nos decía Juan. Agradecerle a ambos por sacar el espacio, el tiempo para pues contarnos sobre su perspectiva, que creo que es muy valiosa, de verdad, para especialmente las personas que ahorita están haciendo ciencia y tecnología y también quienes, bueno, nos dedicamos a comunicarla, también creo que es relevante. Entonces, de verdad,
bueno, de mi persona, desde la Cátedra de Cultura y Tecnología, ¿verdad? Les agradecemos mucho por sacar el espacio. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Claudia y Juan David, por sus grandes explicaciones y profundas también, que muy necesarias de poner sobre la mesa. Gracias, Laura, y gracias a todos y a todas por escucharnos, por ponernos a hablar también sobre estos temas que siempre es interesante. Y bueno, ojalá también eh, se cumpla como el objetivo de las semillas, que era fomentar más conversaciones y más preguntas y pues que sepan que también hay estas conversaciones pues en Colombia por lo menos y en Estados Unidos y en todos los lugares donde Juan ha estado, ¿no? Que son varios, y pues que siempre estamos ahí atentos e interesados en seguirlas alimentando. Sí, agradecerles mucho. También pensar en eso, como nosotros creamos una red hace unos añitos, Brasil también. Entonces también invitarles a ustedes poco a poco que puedan crearse con su propia articulación, propia autónoma también, sus propias dinámicas, pero que les sirva para conectar a las entusiastas y los entusiastas de estos temas. Y también una pequeñita invitación y es el próximo año, en el mes de septiembre de 2025, tendremos el tercer encuentro latinoamericano de Ingeniería y Sociedad. Los dos primeros fueron en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, en la USP, y queremos seguir un poco esto, pensándonos desde este lugar latinoamericano, desde las experiencias, las iniciativas, los procesos que llevan pues, los grupos de investigación, incluso comunidades. Va a ser en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia, del 11 al 13 de septiembre, creo. Entonces también muy invitados, invitadas también a estar ahí atentos, atentas. Ya pronto pues lanzaremos la convocatoria para pensarse muchos de estos temas también en diferentes ejes. Entonces ahí está la invitación también.